Vamos a conversar en directo desde Miami, Florida, para conversar con Carlos Sánchez Berzaín, catedrático, politólogo, máster en ciencia y zoología, que está con nosotros en la línea, por supuesto, para conversar de este importante libro que ha lanzado Carlos Sánchez Berzaín, Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. ¿Cómo está don Carlos Sánchez Berzaín? Buenas tardes, gusto saludarlo desde Chile, del programa Nación Aymara aquí en Radio Negra. Muy buenas tardes, don Carlos. Un saludo a toda su importante audiencia y gracias por la oportunidad. Bueno, don Carlos, usted siempre está haciendo noticias, lleva una importante liderazgo en el contexto internacional de lo que pasa en las Américas y ha lanzado este libro que ha causado mucha sensación, debemos decirlo, ¿no? Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. Muy interesante, Carlos Sánchez Berzaín, ¿eh? Comenten un poco de qué habla este libro tan importante. Lo único que hace el libro es lo que hacemos los cientistas políticos, el reconocimiento de la realidad objetiva. O sea, el libro recoge la realidad de lo que está pasando en las Américas. Y es que hay 4 dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que no son acciones políticas, son crimen organizado transnacional. Y lo que hace el libro es plantear esta demostración en el primer capítulo y después presentar casos a través de ensayos, a través de columnas y estudios de caso de la demostración de que el castrochavismo es crimen organizado. Ahora, ¿qué es el castrochavismo? Lo dice su nombre, Castro y Chávez. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas y era la dictadura agonizante de Fidel Castro. Llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, corre a Cuba en busca de soporte de seguridad para él porque tenía un gobierno muy inestable y ahí se engendra este proceso criminal que afecta a todas las Américas durante todo el siglo XXI, durante todo lo que va del siglo XXI. Y es que Chávez le pone el dinero y el petróleo de Venezuela a la dictadura que no tenía recursos, que estaba Cuba en lo peor de su periodo especial, y recrean el castrismo criminal guerrillero de los 60, de los 70, 80, ese castrismo terrorista que había ensangrentado a las Américas y que había llegado hasta Angola en el África, y aparece con bandera de populismo lo que se llamó el Proyecto ALBA, el movimiento bolivariano, después recibió el nombre de socialismo del siglo XXI y hoy día simplemente castrochavismo, que no es otra cosa que el castrismo recreado con el dinero venezolano para destrozar las democracias de América Latina, violar los derechos humanos, violar las libertades de los pueblos y someterlos como están haciendo con Cuba, con Venezuela, con Bolivia y con Nicaragua. Y el libro lo que hace es denunciar esta situación y pedirle a América y al mundo, primero, que los gobiernos democráticos y los pueblos que todavía disfrutan de democracia no se dejen sorprender porque están bajo amenaza del castrochavismo. Y segundo, que llamemos las cosas por su nombre. Lo que pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia no es un fenómeno político, es un fenómeno criminal, en el cual están cumpliendo los dictadores Castro, Díaz-Canel en Cuba, Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Ortega y Murillo en Nicaragua, están cumpliendo el sueño del narcotraficante Pablo Escobar, colombiano, que quería tomar la política para proteger el delito de narcotráfico. Y estos han tomado la política y han tomado los gobiernos y los países no solamente para hacer narcotráfico, violan los derechos humanos, asesinan, matan, roban, falsifican, son corruptos, han vuelto narcoestados a sus países, pero además desde ahí alientan la desestabilización y el terrorismo que amenaza a las Américas y al mundo. Estamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencias políticas y sociología, catedrático, estadista, perseguido y exiliado, también director del Inter-American Institute for Democracy y también exministro, ¿no?, de la República de Bolivia. Carlos, de verdad que cuando escuchamos esta radiografía, ¿no?, que tú has escrito este libro, Castrochavismo, crimen organizado en las Américas, también está el temor, ¿no?, de que países caigan en esta lógica. ¿Cómo podemos evitar, Carlos, que los países caigan en esta lógica del castrochavismo? Hay que atacar el mal, no el síntoma. Por ejemplo,
Venezuela está expulsando millones de venezolanos y todos estamos muy preocupados en ayudar a los pobres inmigrantes venezolanos. Está bien, pero ese es el síntoma. Lo que hay que hacer es atacar la causa y frenar la salida de venezolanos en Venezuela, y eso es terminando con la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro. Yo quiero decirle que además de ese mecanismo de presión que afecta social, política y económicamente a todos los países de las Américas, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Centroamérica están bajo esa presión migratoria. Además de eso, los regímenes castrochavistas de crimen organizado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua están conspirando contra las democracias en América Latina. En Chile hoy mismo hay conspiración contra la democracia chilena, y esa conspiración se produce a través del manejo del dinero que operan los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua para alentar situaciones que en algún momento pueden ser muy legítimos reclamos, pero volverlos compulsivos y volverlos conspirativos para deteriorar el sistema democrático y llevar a los países a la crisis. Lo más cercano de eso, lo más tenso en este momento, es Colombia, donde la conspiración está en una situación extrema, y algunos países centroamericanos en los cuales vemos que la conspiración es abierta. En ese sentido, hay que reconocer que las Américas, incluido Estados Unidos, que también está bajo esa amenaza y bajo esa presión conspirativa, las Américas nunca van a estar libres de amenaza mientras Cuba sea una dictadura y mientras el castrochavismo controle Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, porque no son regímenes de política, son regímenes de delincuencia organizada que utilizan términos como populismo, izquierdismo, comunismo, como simples caretas para alegar acción política a sus actos criminales. Y le voy a dar una demostración. Cuando en Venezuela, Cuba, Bolivia o Nicaragua matan a un opositor en la calle, hay filmaciones de todo eso. Eso se llama defensa de la revolución. Cuando en cualquiera de esos países hacen narcotráfico, y hay libros escritos y todo documentado, uno de los más importantes y más claros es O Espectro, escrito por el periodista brasileño Leonardo Coutinho, que demuestra el puente de la cocaína entre Bolivia y Venezuela con aviones militares bolivianos de la Fuerza Aérea Boliviana. Eso se llama lucha antiimperialista. En la década de los 60, Fidel Castro y Evo Morales proclamaron que había que inundar de droga a los Estados Unidos para envenenar a la juventud norteamericana y de esa manera derrotar al imperialismo. El año 2016, en las Naciones Unidas, Evo Morales proclamó, y desde entonces lo repite, que la lucha contra el narcotráfico es el instrumento del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos. O sea, están buscando justificación ideológica para el narcotráfico y para envenenar a las juventudes de todas las Américas. Fíjese usted en Chile, ¿en cuánto ha subido la prevalencia en el consumo de droga en Chile? Muchísimo. Ha subido infinitamente, porque esa es cocaína producida por Evo Morales con sus sindicatos cocaleros, que el año 2003 tenían 3.000 hectáreas de coca ilegal y que ahora tienen más de 80.000. Y que después del incendio que está produciendo en la Amazonía boliviana, va a entrar a esos territorios que está devastando para aumentar la coca y la cocaína y seguir inundando a Chile, a la Argentina, al Brasil. Por amor a Dios, los gobiernos democráticos tienen que defenderse y tienen que reconocer el enemigo real del crimen organizado que hoy día controla los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Para Chile eso es una situación de seguridad nacional, lo mismo que para la Argentina, lo mismo que para el Brasil, para Estados Unidos, para Colombia, para todas las democracias que están bajo esta presión, no de gobiernos con ideologías diferentes, sino de regímenes de crimen organizado, porque eso es lo que en verdad son. Cuba con Castro Díaz-Canel, Bolivia con Evo Morales, dirigente cocalero, Nicaragua con Ortega y con Murillo, y Venezuela con el dictador Maduro. Estamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín, en directo desde Miami, Florida, de los Estados Unidos. Carlos, finalmente usted publicó en infobae.com el día lunes: Ecocidio Amazonas, el crimen de Evo Morales en evidencia. Es muy importante la información que le ha entregado allí, ¿no? Mire, lo que está pasando en Bolivia con el incendio y el destrozo
de más de 1 millón de hectáreas en la Amazonía boliviana es un hecho deliberado promovido por Evo Morales. Evo Morales ha buscado esa situación porque desde el año 2015-2016 ha promulgado decretos y leyes que autorizan la quema controlada de zonas que son parques nacionales y áreas protegidas en la Amazonía. Y ha hecho eso porque él tiene por lo menos 3 intereses estratégicos. Primero, se le ha resultado chica el área de producción de coca en el trópico de Cochabamba y él necesita entrar y avasallar el parque del Tipnis, que es el Parque Nacional Isiboro Secure, y para eso lo tiene que quemar, porque no puede entrarse en el parque y desalojar a los indígenas nativos de ahí, porque esa es un área protegida por leyes nacionales e internacionales, y lo está quemando. El otro tema es que necesita trasladar poblaciones del occidente hacia el oriente para modificar el mapa político y electoral de Bolivia, como lo ha hecho Cuba en la década de los 60, y ocupar a título de colonización territorios del oriente boliviano, pero como son parques nacionales y áreas protegidas, una vez quemados, él va a llevar allá su colonización, que además ya está repartida y organizada. Y el tercer tema es que Evo Morales tiene un grupo de empresarios que son empresarios del régimen, empresarios entre comillas, vinculados a capitales de origen oscuro, venezolano y eventualmente de lavado del narcotráfico y empresarios inescrupulosos que quieren hacer crecer la frontera agrícola para plantar más maíz y para plantar productos que permitan obtener etanol. Y en ese sentido, esta es una gran oportunidad. Después de que produzca este incendio, en el cual Evo Morales, les reitero, yo lo denuncio mundialmente, Evo Morales ha promovido y ha sostenido el incendio de la Amazonía, y cuando ha pasado el 1 millón de hectáreas, ahora dice que lo va a pagar. Cuando lo apague, él va a tratar de aparecer como un héroe nacional, diciendo que lo va a colonizar y va a extender el desarrollo agropecuario en la zona. Eso es un acto criminal que se llama ecocidio y que está descrito en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como el crimen contra la ecología. Eso es lo que Evo Morales está cometiendo, porque además de terminar con la flora y con la foresta y con los árboles de la zona, está matando especies protegidas que van desde tigres, desde panteras, aves y toda clase de especies de la fauna protegida de la Amazonía boliviana. Ustedes se imaginan 1 millón de hectáreas y hay que ver nomás las redes sociales, la cantidad de especies que ha matado Evo Morales, que está siendo señalado por el pueblo boliviano como un asesino y como un genocida. Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y también director de la Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias por conversar con el programa Nación y Mar acá en Chile, en Radio Nebra. Muchas gracias, Carlos. Encantado, un abrazo. Un abrazo, adiós, éxito.